noches. Saludarlos a ustedes que por el tiempo que le dedican venir hasta acá, y pues sabemos que en esta ciudad cada vez es más difícil moverse. Segundo, a todas las personas que están conectadas a través de Pescare TV. Recordamos que esta actividad académica se transmite a nivel nacional para todas las seccionales. Inclusive hay gente fuera del país que también se conecta a la actividad académica. Esta noche la actividad académica se llama Panorama y Estado Actual de la Responsabilidad Contractual del Estado en Materia Médica. Quiero primero darle las gracias al doctor Danilo Alfonso Rojas de Tancur, quien es magistrado del Consejo de Estado y pues es hermano de uno de nuestros colegas anestesiólogos, quien fue que también nos ayudó a contactarlo. Y quiero contextualizar un poco cuál es la razón de esta actividad académica. Ustedes saben que a finales del año pasado el Consejo de Estado sacó un fallo en el cual se habla de la infección nosocomial como responsabilidad en parte de las instituciones. Entonces, ustedes saben que nosotros como anestesiólogos desde el punto de vista de infección perioperatoria tenemos mucha responsabilidad, y pues no solo por nuestro compromiso en el acto intraoperatorio, sino todo lo que tiene que ver también con profilaxis antibiótica en los procedimientos quirúrgicos que sí lo ameritan. Entonces la idea de este conversatorio es hacer como conocer cuáles son los argumentos que tuvo el Consejo de Estado para este fallo como tal. Y agradecerle nuevamente al doctor Rojas por su disponibilidad, por su tiempo, porque sabemos que ustedes viven muy ocupados y pues a esta hora pues todavía es más difícil. Y muchas gracias, doctor, en nombre de la Sociedad Cundiboyacense de Anestesiología y de los anestesiólogos Colombia por su asistencia. Tiene la palabra. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. En primer lugar, un agradecimiento especial al doctor Pérez por la invitación a este evento académico, a mi hermano Sigifredo por animarme a venir a compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al tema que ya ha indicado el doctor Pérez. Efectivamente, pues hay una decisión que tomamos en el Consejo de Estado que es bastante compleja, con repercusiones de carácter jurídico, científico, político muy relevantes, que ha generado un gran debate en el país. Y yo quiero contarles entonces algunos detalles de cómo y por qué llegó el Consejo de Estado a esa decisión. Sin embargo, me pareció propicia la oportunidad para contar un poco más el panorama, ampliar un poco más la descripción de lo que nosotros como jueces hacemos a la hora de declarar la responsabilidad del Estado por asuntos médicos hospitalarios en general. Entonces, por eso, sin perjuicio de que en su momento entremos a analizar con algún detalle el caso concreto y a dar, digamos, una opinión adicional al caso, tratando de responder algunas de las críticas que se han dado en el país por la prensa, por los propios gremios médicos y por los doctrinantes jurídicos que también han tenido, digamos, oportunidad de irse en contra de esa sentencia. Eso me permite también en este auditorio señalar algunas respuestas probables a ese conjunto de críticas. Entonces, repito, me interesa aprovechar el magnífico auditorio, el escenario,
para dar cuenta no solamente de esa sentencia, sino de un panorama más general que me parece que puede ser útil para todos los médicos, para todos los especialistas, por supuesto para los anestesiólogos incluidos, sobre qué es lo que nosotros hacemos en el Consejo de Estado y por qué se llegan a las decisiones de responsabilidad en materia médico hospitalaria. Entonces les voy a hacer ese panorama. El propósito de la charla entonces es mostrarles esencialmente qué es lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos para tomar decisiones que afectan digamos, el área médica en materia de responsabilidad en general. La responsabilidad médica es el ejemplo más importante que hay sobre un aspecto general del derecho, que es la responsabilidad civil en general. Entonces, todas las nociones de responsabilidad civil se aplican en la responsabilidad médica, pero la responsabilidad médica adicionalmente tiene unas particularidades que son muy interesantes y que hacen muy complejo el manejo judicial del tema. Esas particularidades básicamente están reunidas en tres aspectos. Tiene unas particularidades jurídicas en las que se supone que nosotros somos los expertos, unas particularidades científicas en las que los expertos son los médicos, la ciencia médica, y una combinación teórica que permite como juntarlos. Yo quisiera en el transcurso de la presentación hacer notar la relación que existe en esas particularidades del área médica, que repito, tiene aspectos de carácter jurídico interesantes, tiene aspectos de carácter científico en los que ustedes son los expertos interesantes. Entonces me interesa mostrarles cómo nosotros tratamos de juntar eso jurídico en lo que somos expertos con lo científico en lo que no seríamos expertos, y cómo a partir de esa juntura es que tomamos decisiones judiciales en el ámbito contencioso administrativo. El grueso de la presentación entonces va a ser el amarillito que les he señalado allí. Les quiero mostrar qué tipos de casos paradigmáticos en el Consejo de Estado se toman que tienen que ver con la responsabilidad médico hospitalaria. A partir de los tres elementos que allí se mencionan, que son como las características del tema, hay elementos, repito, jurídicos, elementos científicos y elementos teórico-políticos, ya más adelante trataré de explicar qué quiero decir con eso. Ese va a ser el corazón de la presentación. Pero antes quisiera, o mejor, la presentación tiene un antes y tiene un después, que también quisiera compartir con ustedes. El antes, y en este escenario me parece que es particularmente importante señalarlo, dar como cuenta de algunas de las características y presupuestos de la responsabilidad médica en general. Y eso me parece que al dar noticia de esas características y presupuestos puede explicarse mejor el aspecto jurisprudencial que quiero explicar. Pero quiero terminar con una reflexión sobre el modelo de justicia que en parte justifica el tipo de decisiones que nosotros tomamos. ¿De acuerdo? Esa va a ser entonces la estructura general de la presentación. En estas tres partes, repito, un antes, un después, y el corazón de la presentación es ese barrido jurisprudencial rápido que les quiero mostrar y de cómo particularmente me interesa hacer notar cómo es que nosotros configuramos las reglas para efectos de tomar decisiones en las que se declare responsable a una institución hospitalaria. Entonces vamos rápidamente con este antes, en primer lugar, para destacar dos cosas. La responsabilidad médica en general tiene estas tres características. Es lo que suele llamarse técnicamente una obligación de medio, y los médicos y las instituciones hospitalarias responden habitualmente por su comportamiento debido, no frente al resultado. Salvo en algunos casos, la responsabilidad médica es de resultado, casos excepcionales en donde el ejemplo típico son las cirugías plásticas, las cirugías estéticas, perdón.
en donde se pacta un resultado específico, por ejemplo, de belleza o de arreglo corporal. Pero en general, salvo esas excepciones, la responsabilidad médica no espera que se produzca un resultado, sino que espera que se produzca el comportamiento orientado a que vaya ese resultado, produzcase o no del mismo. Esa es un poco la idea de la obligación de medio. Esta responsabilidad médica cada vez más es objeto de demandas en nuestro país, y eso se puede explicar básicamente por 2 o 3 razones. La principal de ellas es que hay una concepción de lo que son los derechos de los pacientes muy acentuada y fortalecida por una norma constitucional que es el artículo 49, que estipula que el servicio de salud es un servicio esencial, pero también es un derecho fundamental. Entonces, sobre esa idea de derecho, la gente inmediatamente se considera, por así decir, con el derecho a hacer reclamaciones frente a una mala o regular prestación de servicio de salud. Y adicionalmente es importante hacer notar algo que a veces he escuchado con ocasión de este fallo que vamos a comentar después, es hacer notar que la medicina no es una actividad peligrosa, como la prensa quiso informar en su momento, haciendo una interpretación, me parece a mí, equivocada de la sentencia. Luego quisiera destacar 3 presupuestos que permiten explicar mejor el producido jurisprudencial que les voy a contar. El primero de ellos es que, de alguna manera ya lo he mencionado para otros efectos en las características, la salud es un derecho y es un servicio público constitucionalizado, y eso, cuando aparece constitucionalizado, aparece una concepción de deberes por parte de las instituciones frente a las personas. En segundo lugar, la responsabilidad médica en Colombia se trabaja a través de la noción de responsabilidad extracontractual. En otros países del mundo se hace a través de la noción de responsabilidad contractual. Allá habría unos aspectos técnicos que no es el caso explicar. Y en tercer lugar, y más importante, el fundamento de la responsabilidad en términos generales y de la responsabilidad médica en particular es una norma constitucional que nosotros traemos desde la Constitución del 91, que es el artículo 90. Según este artículo 90, el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por acciones u omisiones de las autoridades públicas. Todas las autoridades públicas están, digamos, potencialmente en la palestra judicial si llegan con sus actuaciones u omisiones a generar daños antijurídicos. Un daño antijurídico está definido como aquel causado a una persona que no tiene el deber jurídico de aceptarlo. Ya miraremos en los casos aspectos concretos. Y este artículo 90 ha llevado a interpretarse como que en Colombia cada vez más la responsabilidad de las instituciones públicas es una responsabilidad objetiva. Esto es una responsabilidad en la que la culpa de la persona no tiene nada que ver, sino con el daño que se pueda causar. No es que se juzgue la conducta del médico, sino que se juzga es la conducta de la institución, no en función del actuar del médico, sino en función del daño causado. ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea del daño antijurídico. Con base en esos presupuestos, entonces sí quiero como contarles muy sucintamente lo que hacemos nosotros y algunos de los ejemplos de eso que hacemos para tomar decisiones en materia de responsabilidad médica. En responsabilidad médica es posible distinguir por lo menos estos 3 escenarios por donde caminan los debates y las demandas en materia de responsabilidad. Es posible que haya otros nombres más apropiados, pero esto me parece que pueden ser pedagógicamente útiles. La idea con esto, digamos, con esta combinación entre lo jurídico, lo científico y lo político es lo siguiente, y particularmente me quiero detener ahora en esto de lo jurídico y lo científico. ¿Cómo se produce un juicio de responsabilidad?
Nosotros lo que tenemos que hacer como jueces es saber cuál es la obligación que tiene el médico, cuál es el deber que tiene el médico de comportarse en una cierta situación, digamos, valga la redundancia, médica. Debemos hacer es examinar, identificar e interpretar la regla que estipula el comportamiento del médico. Y entonces la regla que estipula el comportamiento del médico me permite inmediatamente saber cuál es el comportamiento no debido. Si sé cuál es la regla, inmediatamente puedo identificar cuál es el comportamiento que es fallido del médico. Y entonces lo jurídico puede darme algunas herramientas, porque en lo jurídico, en Colombia particularmente, hay reglas específicas que dicen cómo se deben comportar los médicos, por ejemplo. Si ustedes miran o vuelven a releer la ley, el Estatuto de Ética Médica, que es la ley 23 del 81, ahí aparecen algunos aspectos. Ya voy a entrar a detallar el asunto. Por ahora lo que quiero destacar es la formación de esa regla que uno puede llamar la regla jurídico-científica. Esto es, la ley a mí me trae una serie de parámetros de comportamiento que los médicos deben tomar en consideración, y si no los toman en consideración, entonces es un comportamiento fallido y en consecuencia genera responsabilidad. Pero en el caso médico, y eso es lo interesante, no solamente la ley jurídica en estricto sentido determina el comportamiento del médico, sino que en el caso de los médicos, el comportamiento también está dado por la ley del arte médico, la famosa lex artis. Y entonces nosotros tenemos que hacer una suerte de juntura entre los parámetros de la ley jurídica, que dice cómo es el comportamiento del médico, cómo debe ser el comportamiento del médico, y los estándares que trae la lex artis, que también para los efectos de su profesión dice cómo se debe, los protocolos, mejor dicho, cómo se debe comportar el médico en determinada circunstancia quirúrgica, farmacéutica, diagnóstica, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un poco lo que quiero señalar en esta primera parte, que me parece que es lo que es útil entender inicialmente. ¿Cómo se establece la regla que va a determinar el comportamiento inadecuado del médico? ¿Cómo nosotros, como jueces, debemos identificar? Entonces, la clave, repito, es saber que hay un estándar normativo legal que dice cómo se debe comportar el médico, y esto, digamos, no es exclusivo del médico. Los estándares normativos suelen decirnos cómo es que nosotros debemos comportarnos. El ejemplo más trivial que uno podría dar es la regla de pico y placa. La regla de pico y placa a mí me determina el comportamiento. Entonces yo no saco el carro el día que de acuerdo con esa regla no lo debo sacar, como le ocurrió a mi hermano el día de hoy, por ejemplo. Entonces, en materia médica hay esa determinación de la norma jurídica complementada, si se quiere, con la determinación del comportamiento proveniente del estatuto científico, de la lex artis, de la ley del arte médico. Entonces, el escenario, digamos, que mejor puede mostrar esta idea que estoy tratando de transmitir, de cómo nosotros como jueces estructuramos la regla de comportamiento que me permite identificar si el comportamiento de un médico en una determinada situación estuvo acorde con esa regla o no, para efectos de saber si se declara responsabilidad o no. El ejemplo, digamos, más cercano y más importante que tenemos, les decía, es el Estatuto de Ética Médica. La Ley 23 del 81 trae algunas reglas en materia de diagnóstico, en materia de historia clínica, en materia de deber de información y en materia de consentimiento informado. Entonces les voy a contar un poco cómo funciona y algunos ejemplos jurisprudenciales que muestran esa juntura de la regla jurídica con la regla científica. Miren, por ejemplo, lo que dice la norma pertinente. Todas estas normas que cito acá son de la Ley 23 del 81.
Esta es la regla del artículo 10 y subrayo aquí en esa parte amarillita un comportamiento que exige la norma en materia de diagnóstico. Dice, por ejemplo, la norma que el médico evaluará o deberá hacer una evaluación adecuada de su salud, de la salud del paciente. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia en relación con eso y cómo se construye la regla que finalmente va a determinar si hay un comportamiento desviado o no? Este es un ejemplo. Hay una jurisprudencia que ahí está citada del año 2000 que dice que la actividad de la medicina, bueno, toda la regla, pero resalto lo amarilla, que la actividad de la medicina no puede asimilarse a una operación matemática. Si ustedes, con calma después, porque estas diapositivas les quedan, hacen un análisis entre el contenido de la regla normativa con la regla jurisprudencial, se supone que hace una explicación de lo que dice la norma. Y esta regla que queda finalmente en la jurisprudencia es la que determina si un cierto comportamiento de un médico en particular, en un caso concreto que se haya demandado en esta sentencia, fue adecuada o determina si fue una evaluación adecuada o no fue una evaluación adecuada. Esto es, la idea con esto es que se muestra que una evaluación adecuada no es que todas las veces tenga que hacer, por ejemplo, las mismas preguntas, porque eso no es una operación matemática, es un poco lo que quiere transmitir esta regla jurisprudencial. Otro ejemplo, nuevamente tratando de interpretar esa expresión de evaluación, ¿qué es evaluación adecuada de su salud para efectos de hacer un diagnóstico? Aquí hay otra jurisprudencia que da pautas de qué debería entenderse como evaluación adecuada. Por ejemplo, nuevamente en el amarillo, cuando se dice si, podemos leerla de la siguiente manera, si el médico omitió interrogar al paciente o a su acompañante sobre la evaluación de los síntomas que lo aquejaban, si no sometió al enfermo a una valoración física completa y seria, si omitió utilizar oportunamente todos los recursos técnicos a su alcance para confirmar o descartar un determinado diagnóstico, dejó de hacerle el seguimiento que corresponde a la evaluación de la enfermedad o simplemente incurrió en un error inexcusable para un profesional de su especialidad. En consecuencia, diríamos, se rompió la regla que dice que debió hacer una evaluación adecuada de su salud. Así es como funciona, digamos, el papel de la jurisprudencia respecto de las normas que determinan cómo debe ser un comportamiento determinado. Aquí habría otro ejemplo, pero voy a pasar al de la historia clínica. En historia clínica también hay reglas a seguir. Entonces, por ejemplo, el artículo 34 del Estatuto de Ética Médica exige que debe haber un diligenciamiento con claridad. Me detuve en lo de la expresión debe haber diligenciamiento, porque aquí tengo un ejemplo de una jurisprudencia en donde queda claro que en un cierto caso la institución no aportó de manera completa la historia clínica. La regla que queda clara allí, interpretándolo con ese artículo 34, es que si las historias clínicas no se envían completas, hay un indicio de responsabilidad en contra de la institución, ¿de acuerdo? Esa es un poco la idea que se construye allí. Otro ejemplo, si el énfasis está en deberá diligenciarse con claridad, hay una regla jurisprudencial que dice que es necesario que se elaboren las historias clínicas no solamente claras, como dice la norma, sino fidedignas y completas. Este es un ejemplo para mostrar cómo las estipulaciones jurisprudenciales normalmente lo que hacen es ampliar los contenidos normativos y al hacerlo así inmediatamente determina cuál debe ser el comportamiento de una institución hospitalaria en relación con un tema como la historia clínica. Entonces no es solamente lo que dice la norma, sino lo que adicionalmente va estipulando la jurisprudencia, como en el ejemplo que muestro. Hay otra sobre deber de información. Hay una norma que dice que el médico debe informar al paciente o a sus familiares sobre el riesgo previsto y si no lo hace, la sola información puede ser un indicio de responsabilidad también.
que es distinto del consentimiento informado, la sola información del riesgo, porque es que eso la norma lo dice y repito, nosotros nos guiamos por lo que dice la norma en este punto específico para saber si hubo un comportamiento desviado o no. Otro ejemplo, el caso del consentimiento informado, que es uno de los casos más frecuentes que son objeto de demandas en el Consejo de Estado. La norma dice que el médico al paciente debe pedir el consentimiento para aplicar los tratamientos tales y tales. Entonces la jurisprudencia, por ejemplo, ha dicho que ese consentimiento para que exonere de responsabilidad debe no ser un consentimiento general, sino un consentimiento específico sobre los riesgos de ese procedimiento específico que se le debe estar realizando al paciente. Otra regla, por ejemplo, es la de que la falta de consentimiento genera un daño autónomo que no se puede confundir con el resultado concreto. Esto es, por ejemplo, el consentimiento no necesario, la falta de consentimiento no necesariamente lleva a un resultado no exitoso de la operación, sino un resultado en donde el ejemplo típico es, por aquí tengo el caso, me parece, en donde, lo tengo para otro efecto, donde el ejemplo típico es, digamos que el médico al hacer una operación X observa en el quirófano que aprovecha para hacer alguna otra cosa que le está haciendo un favor al paciente, ¿verdad? Y con ocasión de eso hace ese otro procedimiento y es exitoso, pero eso le genera responsabilidad por la falta del consentimiento, no por el procedimiento exitoso que se hizo, que es un poco la regla que acabo de mencionar, ¿de acuerdo? Nuevamente unos casos de consentimiento informado. Miren este caso interesante para hacer notar cómo el contenido de una norma se ve, digamos, con una estipulación diferente por cuenta de la jurisprudencia. Dice la norma nuevamente, el artículo 15 del estatuto: el médico no expondrá a su paciente a riesgos injustificados, pedirá su consentimiento a quien, al paciente, ¿no es cierto? Y miren un caso de una cirugía, el caso que allí está transcrito, en donde hubo una ligadura de trompas. Le hicieron la ligadura a la señora cuando se estaba practicando una cirugía para otros efectos, sino que, digamos, se aprovechó y se hizo la ligadura, y allí hubo responsabilidad por esa falta de consentimiento, pero miren lo que quiero resaltar es cómo la regla que arriba dice que es paciente es cambiada, es modificada por la jurisprudencia cuando dice se impone obtener el consentimiento expreso tanto de la esposa como del esposo, dada la naturaleza de ese tipo de consecuencias que trae, digamos, una ligadura de trompas. Esos son, digamos, los ejemplos típicos sobre lo que podríamos llamar las obligaciones jurídicas, en donde, repito, lo que hay es un deber de comportamiento conforme al estatuto de ética médica, complementado, por así decir, por las estipulaciones jurisprudenciales. Distinto es el caso en donde la norma jurídica no determina el comportamiento, porque no lo puede hacer. Quien determina el comportamiento es la lex del arte médico, los protocolos médicos. Y entonces, esos son los casos, digamos, más complejos en alguna medida para los jueces, porque ya no tenemos la norma jurídica como en los casos anteriores que nos va diciendo qué es lo que tiene que hacer un médico, sino que está dependiendo el juez de una regla no jurídica, de una regla extrajurídica que es todos los estándares relacionados con la lex artis, la ley del arte médico. Y hay, como saben ustedes, protocolos médicos para todos los efectos, para cuanto tratamiento, o debe haber, para distintos procedimientos en el área médica. En el Consejo de Estado suelen ser muy frecuentes las condenas en estos temas, en tratamientos farmacéuticos o terapéuticos, obstétricos en particular y posoperatorios. Me interesa destacar de esto, primero, se me invirtió, dos cosas bien interesantes que aparecen
en el Estatuto de Ética Médica. Y es que uno se puede preguntar, bueno, pero ¿cómo así que el juez toma en cuenta la ley médica cuando pues hay tantas opiniones sobre el tema? Y eso de alguna manera está resuelto, de alguna manera estaría resuelto en estas normas, porque en estas normas se permite la remisión a esa lex artis. Si ustedes miran, por ejemplo, el artículo 12, se dice que el médico empleará medios diagnósticos debidamente aceptados por instituciones científicas legalmente reconocidas. Y esto se complementa con la siguiente regla que dice: el médico atenderá las disposiciones legales vigentes y las recomendaciones de la Asociación Médica Mundial en distintas materias. Aquí traje dos, son como 8 materias. En investigación biomédica general, en investigación terapéutica, etc. Y de esto es de lo que nos valemos los jueces para efectos de determinar el comportamiento debido y a su turno entonces saber si hay un comportamiento desviado por parte del médico. Esto es, existen órganos autorizados, como en este caso sería la Asociación Médica Mundial. En reglamentos y en resoluciones hay incorporados otro tipo de autoridades que determinan el comportamiento del médico en el área específica de su profesión. ¿Cómo se incorpora eso en un proceso judicial? Pero primero me interesaba destacar de qué manera está autorizado normativamente la incorporación de los estándares médicos para que nosotros como jueces sepamos cuál debe ser el comportamiento del médico conforme al arte correspondiente. Está permitido normativamente, repito. En esto hay, a veces la de atrás, en esto hay, digamos, varias posibilidades. Una de ellas es lo que uno llamaría el caso fácil, aquel caso en el que esa lex artis o ese protocolo está institucionalmente adoptado, cuando la clínica o el hospital directamente, digamos en materia díganme ustedes un protocolo de asepsia para el ingreso, me estoy inventando algo, para el ingreso al quirófano. El protocolo deberá hacer esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Y supongamos que ese protocolo que está universalmente aceptado es adoptado institucionalmente por el hospital. Y entonces todo el personal médico que tenga que entrar al quirófano antes de hacerlo mira la lista de chequeo y dice: ya hice esto, ya hice esto, ya hice esto, ya hice esto en materia de asepsia. Ese tipo de reglas nos la incorporan al proceso a través de un dictamen pericial. Perdón, a través de una prueba pericial, para ser más técnico en la expresión. Y entonces nosotros simplemente examinamos si estaba institucionalizado, por ejemplo a través de una regla interna, una ordenanza interna, una circular interna, ese tipo de comportamiento científico validado universalmente como que debe ser lo que se debe hacer en esos casos. Inmediatamente nosotros miramos si en el caso concreto se probó que de esto más esto más esto le faltó el primero, entonces hay responsabilidad. Así es que funciona. ¿De acuerdo? Y ese, digamos, es un caso fácil en el sentido de que la regla de comportamiento científica funciona de manera bastante semejante a cómo funciona la regla de comportamiento jurídico, porque está escrita y está institucionalizada. Otro caso relativamente fácil es cuando ese protocolo no necesariamente está institucionalizado, pero digamos ha sido adoptado y es bastante unificado. Y entonces ahí sí es donde nos lo ingresan a través de la prueba de medicina legal. Entonces, por ejemplo, se pregunta a Medicina Legal o a la Universidad Nacional, por mencionar dos ejemplos típicos, cómo debe ser digamos, el procedimiento científicamente aceptado, universalmente aceptado para efectos de atender este tipo de partos, por ejemplo. Entonces nos dicen los médicos: en este tipo de complicaciones de parto se debe actuar así, así, así y así. Y nosotros lo que hacemos es verificar si se actuó de esa manera o hubo un comportamiento distinto en el caso concreto para determinar si hay o no responsabilidad.
¿de acuerdo? En el caso colombiano, este tipo de pruebas, de protocolos científicos, los jueces no los cuestionamos. Digamos, cuando entra el proceso, se hace una evaluación simplemente si la autoridad que lo produce es la autoridad autorizada, valga la redundancia, y para de contar, y se hace un análisis probatorio relativamente simple. Entonces, casi que viene el mandato de esa lex artis a hacerle impuesto al juez, ¿de acuerdo? En otras partes no pasa lo mismo. Por ejemplo, hay un caso famoso en Inglaterra en donde el juez se ha dado el lujo, a partir de ese caso del año 90 y algo, de entrar a cuestionar ese procedimiento médico porque lo encontró irrazonable. Eso solamente lo pueden hacer los ingleses, seguramente. Y nosotros vigilamos mucho un asunto, que ese protocolo que nos sirve de base para identificar cuál fue el comportamiento debido, entre oficialmente como un dictamen pericial, repito, o de medicina legal, por ejemplo, o de una universidad pública, ¿verdad? No de la página web, no del libro, porque en la página web está todo, no dice, bueno, ¿cómo se debe hacer tal cosa? Y ahí aparecen seguramente 20 procedimientos, y seguramente a ustedes les pasará lo mismo que a nosotros en derecho. Si yo quiero averiguar un tema jurídico, me encuentro con dos autores que dicen dos cosas diferentes en relación con el asunto. Seguramente en medicina pasa lo mismo, que pueden tener, digamos, metodologías y constataciones empíricas que los llevan a conclusiones diferentes y a formular entonces protocolos de procedimiento diferentes. Ese tipo de literatura no nos sirve a nosotros y no la utilizamos. Utilizamos los diccionarios médicos y la web y todas esas cosas para efectos de conocer los términos médicos y saber su significado, pero no para saber los protocolos. El protocolo tiene que ser un protocolo proveniente de autoridad, ¿de acuerdo? El caso más complicado, por supuesto, es aquel en el que el protocolo no está consolidado, ni siquiera en la ciencia. Por ejemplo, cuando se están haciendo todavía ciertos procedimientos farmacéuticos experimentales, ¿no es cierto?, en donde no hay certeza sobre cuál es el comportamiento debido en un determinado caso. Ese es el caso, yo no conozco en el Consejo de Estado 1, pero ese sería el caso hipotéticamente más complicado que habría que resolver eventualmente. Esto ya más o menos lo mencioné. He sugerido, ya con esto entramos al tema que más les interesa, he hecho una referencia a la manera como los jueces en el tema de responsabilidad médico-hospitalaria utilizamos la regla jurídica para identificar el comportamiento debido y la regla científica para identificar el comportamiento debido. Y la idea es que quien se salga de ese comportamiento debido, mandado por la norma jurídica o mandado por la lex artis, incurre en responsabilidad. ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea general. Incurre, como se dice en el argot jurisprudencial, en falla del servicio. Y aquí es importante hacer notar que aquí se asume, en Francia suele ocurrir de una manera diferente, pero aquí se asume que es una falla del servicio, no del funcionario, no del médico. El médico no falló allí. Esa es un poco la ficción que se hace. Falló la institución, y por eso a quien se condena es a la institución. Nunca el Consejo de Estado condena a un médico, salvo que dentro del proceso se haga un procedimiento especial que llaman al médico como garante de la institución, y si llegan a comprobar que la actuación de ese médico fue realmente dolosa o con una culpa grave, solamente en esos casos habría que condenar eventualmente al médico. Pero el 99.99 de los casos en Colombia no llevan ese procedimiento, no se hace la condena al médico, sino que se condena a la institución. Hay la tendencia
a que cuando, ahora con nuevas normas a partir del 91, a que cuando se condena a la institución queda en la posibilidad de iniciar un proceso de repetición para recaudar lo que pagó, pero a quien se condena y quien debe pagar es la institución, nunca el funcionario, nunca el médico. En esos casos en donde, repito, identificamos la regla jurídica o la regla científica para saber el comportamiento debido y para saber cuándo falló o no falló el servicio, hay en todo caso un comportamiento de un funcionario, hay una falla del médico en estricto sentido, hay una acción, ¿verdad? O hay una omisión que se salió del estándar normativo y por eso se genera la responsabilidad. Pero hay otros casos en donde es posible hablar de responsabilidad sin que nada tenga que ver la conducta del médico. En los otros casos hay la actuación del médico que debió hacer esto pero hizo lo otro. En los casos que les voy a explicar a continuación, dentro de los cuales están las infecciones intrahospitalarias, no tiene nada que ver, ningún comportamiento del médico está involucrado. Y eso es lo que se llama la responsabilidad objetiva, para distinguirla de la responsabilidad subjetiva de la primera parte que les expliqué, en donde hay un sujeto intermediando, digamos, la responsabilidad. Aquí, en cambio, es objetiva en el siguiente sentido, que no importa el comportamiento, sino lo que le importa es el resultado. En materia de responsabilidad civil, es moneda corriente hablar de responsabilidad objetiva. Permítanme ponerles un ejemplo diametralmente diferente al médico para tratar de demostrar casos habituales de responsabilidad objetiva en Colombia. O uno solo, digamos uno de los casos también controvertidos. Por eso se me viene a la cabeza ese, porque es tan controvertido como este de las infecciones intrahospitalarias. La guerrilla bombardea el pueblo, y estamos fallando en estos días todos esos casos de bombardeos de los años 90. Bombardea en este conflicto armado al municipio de San Antonio, mi pueblo, y derruye todo lo que queda cerquita a la estación de policía, la caja agraria, la iglesia y la casa de mi amigo, tal. Cojamos el ejemplo de la destrucción total, y no la muerte ni siquiera, sino la destrucción total de la casa que estaba pegada, como en todos los pueblos del país, que estaba pegada a la estación de policía. ¿La policía tiene alguna responsabilidad allí? ¿Fue la policía la que tumbó eso? No. Fue un tercero, que nada tenía que ver con el Estado. Es más, es contraestado, que es la guerrilla. Y el Consejo de Estado desde hace mucho tiempo viene condenando al Estado por esa situación, en la idea de que las conductas que generan daños, la responsabilidad que genera indemnizaciones no necesariamente tiene que provenir de conductas institucionales, de conductas de sujetos, de conductas estatales, como en el caso de la policía. Ahí no actuó ni por acción ni por omisión la policía, pero se causó un daño. Y la pregunta que hay que hacer en esos casos es, ¿debe esta persona, el dueño de esa casa, soportar ese daño? Piénsenlo. La respuesta de la jurisprudencia ha sido no. Entre otras cosas, con base en el artículo 90, que les transcribí al comienzo, de la noción de daño antijurídico. El daño antijurídico es aquel que la persona no está obligada a soportar. Un daño jurídico, no antijurídico, sería típicamente, por ejemplo, el cobro de un impuesto. Si a mí me cobran un impuesto, ¿eso es un daño para mí? Claro, me toca meterme la mano al bolsillo. ¿Pero es un daño antijurídico? No. Está soportado normativamente. Tengo ese deber normativo. Pero yo tengo el deber normativo de soportar que me bombardeen en mi casa y yo no tengo nada que ver ni con la policía ni con la guerrilla. ¿A cuento de qué me echan a mí el pato de que yo, de mala señor,
le tocó a usted y le tocó a ese pueblo. No. Por haberse causado, lo que quiero decir con esto es que en materia de responsabilidad del Estado, en Colombia y en el mundo, las instituciones, el Estado responde no solamente por las fallas, sino, atención, por los comportamientos lícitos del Estado, que sin embargo causan daños. Lícitos. Piensen, por ejemplo, en la construcción de un puente. Se construye un puente X acá es una actividad lícita, para arreglar el problema de la movilidad de los vehículos. Y se hace un gran puente y todos nos beneficiamos. Pero resulta que yo vivía aquí. Justamente aquí es mi edificio. Y cuando me hicieron el puente, me quitaron la servidumbre de luz que tenía y me encimaron una servidumbre de ruido imposible y mi inmueble se deterioró y ahora vale 10 pesos. Piensen en el ejemplo, el caso del puente que se demandó y se reparó, el caso del puente de la calle 53. El primer de los puentecitos que se hicieron en Bogotá sobre la 30. Si ustedes recuerdan, ese puente pasa por la baranda de las casas del sector oriental. Esos eran edificios que tenían un valor antes del puente y adquirieron un valor completamente diferente después del puente. ¿Eso es una actividad lícita? Claro, es una actividad lícita de la administración, pero a cuento de que yo, ciudadano que vivo, que vivo acá dentro de los 9 millones, justo me tocó a mí, de malas, no. Si la actividad del Estado causa perjuicios, debe pagar el Estado, así la actividad sea lícita. Entran a mi casa a hacer un allanamiento y lo primero que hacen es romperme el jarrón que me costó tanto porque lo traje de París, pues llévenme preso pero me paga. Eso es una actividad lícita que sin embargo causa un daño. Permanentemente nosotros condenamos, a propósito de los enfrentamientos guerrilleros, entonces la fuerza pública hace un operativo y mata a no sé cuántos guerrilleros en la finca mía. Y me mataron 3 vacas, me mataron a mi hijo, que estaba debajo de la cama, o no se sabe quién disparó. Pero en esa actividad lícita, legítima del Estado, por ejemplo, de la contrainsurgencia, ¿yo, ciudadano, tengo que asumir ese costo? No, lo paga el Estado. Así funciona la jurisprudencia en Colombia desde hace mucho tiempo. Las actividades, aún las lícitas, que sin embargo causan un daño a una persona, son susceptibles de ser demandadas y de ser reparadas por vía no de culpa, no de falla, sino de responsabilidad objetiva con base en el daño antijurídico. Esto es el daño que yo no tengo por qué soportar. Ese es el escenario de las infecciones intrahospitalarias. Ese es ni más ni menos el escenario de las infecciones. ¿Qué pasó en ese caso concreto? En ese caso concreto, digamos un caso bastante típico, por así decir. Un bebé de 9 meses es llevado a un instituto aquí en Bogotá de Seguro Social por una afección bronquial, adquiere una infección que se demuestra que es intrahospitalario conforme a las pruebas técnicas que existen allí, que se le instala en el cerebro y le causa una meningitis X y eso le genera finalmente una cuadriplejía y algunas otras complicaciones de por vida. Entonces la familia del bebé demandó al Estado, a la institución hospitalaria nuevamente, por falla del servicio, diciendo que ahí había, nuevamente recuerden la noción de falla que les he tratado de explicar, había un comportamiento inadecuado. Y entonces nosotros examinamos en qué se quería hacer consistir la falla y no encontramos posibilidades no había la regla de identificar el comportamiento no debido para poder hablar de falla. El demandante decía básicamente que la falla consistía en que en la habitación donde estaba la bebé habían unos desechos patogénicos que ellos le dijeron a la enfermera que eso olía feo y que los debería sacar.
y que eso había sido el generador de la bacteria que le causó esta lesión al bebé. No, es obligación del demandante probar las aseveraciones que hace, y en estos procesos se es riguroso en eso. No demostró que efectivamente él le hubiera dicho eso a la enfermera, que eso existiera allí, pero aún dijimos en esa sentencia, si se hubiera demostrado eso, no existía una prueba técnica que dijese que eso era generador de la bacteria que causó el daño. Entonces no había un error, por así decir, en el comportamiento, para no decir que habría responsabilidad. Pero había un daño. El daño sí era claro. Entonces, nuevamente volvíamos a la pregunta que les he tratado de ejemplificar con los otros casos. ¿Debe asumir la responsabilidad de ese daño la persona que no está? Y el ejemplo me parece que es bastante significativo con un bebé, por así decir, que no tiene por qué asumirlo, y la respuesta, para empezar por el final, como saben ustedes, fue no. ¿Qué se hizo, digamos, jurídicamente para llegar a esa conclusión? Para llegar a esa conclusión, utilizamos la noción de daño antijurídico del artículo 90 en los términos que he tratado de explicarlo, y dentro de esa responsabilidad objetiva, la jurisprudencia tradicionalmente ha hablado de la responsabilidad por riesgo. Cuando el Estado genera una serie de actividades riesgosas de las que se puede beneficiar, y con ocasión de esa actividad riesgosa causa un daño, responde independientemente de la conducta. El ejemplo típico, que no es este, el ejemplo típico es la actividad de conducción eléctrica. La energía eléctrica, que es una responsabilidad del Estado, que es una función del Estado mejor, es una actividad muy peligrosa. La tiene que hacer el Estado, ¿verdad? Tiene que prestar ese servicio de fluido eléctrico, pero es muy peligrosa. Independientemente de que haya una actuación buena o mala, culpable o no culpable, si ese fluido eléctrico causa un daño, responde el Estado. Entonces, por ejemplo, cae un rayo y rompe una cuerda de la luz, y esa cuerda cae al piso y me electrocuta. ¿Tiene algo que ver, digamos, la empresa de teléfonos con ese rayo? Nada. Pero se causó un daño por parte de una actividad riesgosa, y se causó el riesgo, como en los seguros. Se causó el riesgo, se generó el riesgo, se activó el riesgo. Hay un daño que no tenía yo por qué soportar, que venía por aquí caminando, y se responde por eso. Eso es, digamos, corriente en los fallos de responsabilidad. Entonces, la noción que se utilizó fue esa noción de riesgo, y se llegó a la conclusión que hay en la jurisprudencia, allí no es el caso de entrar a estos detalles, que hay una serie de clasificaciones sobre los riesgos, y aquí se consideró que para el caso de la enfermedad, de la infección nosocomial, la nomenclatura, por así decir, que mejor le iría sería lo que la jurisprudencia en muchos casos ha llamado el riesgo alea, el riesgo azar. En la jurisprudencia se hizo un rastreo de cómo se están fallando este tipo de casos, cómo se están resolviendo este tipo de casos en otras partes del mundo. Y nos encontramos, por ejemplo, que en Chile es frecuente la condena al Estado por parte de los jueces, por parte de la Corte Suprema chilena, por las mismas situaciones. Y en todos los casos, como acá se dijo en esa sentencia, se parte de la base no de que el hospital haya incurrido en omisiones de asepsia, por ejemplo, porque ahí tenemos claro que científicamente esa asepsia cero es imposible, y en infecciones multiresistentes es absolutamente imposible en cualquier hospital del mundo, en cualquier clínica del mundo. Vamos, se parte de esa base.
y no como informó El Tiempo en su momento, que el Consejo de Estado había prohibido las infecciones intrahospitalarias, que así titularon en primera página en su momento, hablando de esta sentencia. En Argentina pasa lo mismo. Francia lo resolvió y lo tiene actualmente de una manera diferente. Hubo un caso, el caso Bucherel, que es exactamente igual al caso que nosotros resolvimos, una infección intrahospitalaria que no tenía por qué soportar esa persona, y entonces la relación institución-paciente se tiene que romper por el lado menos débil, por así decir, para efectos de la responsabilidad. Con base en ese fallo del año 90 y algo, claro, eso prendió todas las alarmas posibles y el debate llegó hasta lo que actualmente se conoce como la ley Kouchner, que es una ley de seguros. Entonces, en Francia, por ejemplo, la solución francesa es la ideal, en donde no se hace una declaratoria de responsabilidad por parte del juez, sino que siempre que se ocurra un daño con ocasión de una infección intrahospitalaria, se activa el seguro y se paga por parte de un fondo. Hay seguros tanto para el médico, porque eso, digamos, también es un tema de enfermedad profesional, claramente, ¿verdad? Y para los pacientes que eventualmente tengan ese daño por la infección nosocomial. Anoche en otro escenario escuchaba a una crítica del fallo diciendo que en este fallo nosotros queríamos traer el modelo francés y que eso, digamos, es inviable y es económicamente imposible, lo cual es cierto, en principio. Pero es que este fallo no está diciendo que incorporamos el modelo francés. Estamos haciendo una descripción de los distintos modelos que en otras partes del mundo plantean soluciones a un problema de salud pública importante y relevante como es este de las infecciones intrahospitalarias. Se planteó si en este tipo de casos podría eximirse la institución alegando que hubo caso fortuito o alegando que hubo una expresión que es común en el derecho de responsabilidad, un riesgo del desarrollo. Y se dijo que no había un caso fortuito, porque es que el caso fortuito tiene que tener, el caso fortuito es un eximente de responsabilidad, como se llama técnicamente, endógeno. Esto es que es de la actividad misma, en donde el ejemplo típico de un caso fortuito, para tratar de hacerme entender, es la pérdida de frenos de un vehículo. Cuando uno va manejando y pierde los frenos, eso es un caso fortuito, pero noten que es propio de la actividad, distinto de la fuerza mayor como un rayo o un acto de la naturaleza. La fuerza mayor, digamos, sí, no estaría en el juego de los eximentes, pero el caso fortuito no lo puede ser. Y el de los riesgos del desarrollo tampoco. Como si el riesgo de desarrollo fundamentalmente es que el estado de la ciencia actual no puede dar cuenta de esa situación. En donde el caso típico en su momento fue el SIDA. Entonces, cuando se hicieron las primeras daños con ocasión de las transfusiones sanguíneas y se descubrió el SIDA, no había todavía ninguna literatura que dijera, que diera cuenta de la aparición del virus del SIDA. Ese sí sería digamos, un riesgo del desarrollo, que no es el caso de la infección intrahospitalario, porque si el riesgo de desarrollo tiene que ser imprevisible e inevitable. Es inevitable, pero no es imprevisible. Si hay algo que es previsible porque la ciencia médica hace rato lo tiene detectado, es la existencia justamente de esas bacterias multiresistentes. El tema seguramente va a seguir dando vueltas en relación con lo que va a hacer la jurisprudencia o puede hacer la jurisprudencia en el futuro. Es posible que haya que pensar en hacer ajustes con ocasión de todos estos debates, como por ejemplo, he pensado yo,
la pertinencia de hacer una distinción entre las bacterias, llamémoslas no exógenas, sino que las lleva el paciente necesariamente, pero las condiciones, al cambiarle las condiciones a esas bacterias, como por ejemplo cuando se hace una intubación, se generan los riesgos correspondientes. ¿Qué hacer en ese tipo de casos? Si se logra demostrar, porque parece que es imposible, que el paciente realmente traía esa infección, sería otra manera de eximirse de responsabilidad, etc. Eso fue lo que se hizo. Los antecedentes que conté tratan de mostrar cómo se llegó a ese tipo de decisión, en qué consiste la responsabilidad objetiva, por qué la responsabilidad objetiva, que no tiene nada que ver con la culpa ni el comportamiento de los médicos, es sin embargo una fuente de responsabilidad extracontractual. Y bueno, digamos esa parte yo la daría por terminada. Quisiera terminar diciendo, para abrir el debate a las preguntas, a las reflexiones e inquietudes que ustedes tengan, señalando algo que me parece que es importante y que puede tratar de responder tanto al tipo de decisiones que nosotros tomamos en casos difíciles como este, como a las críticas. Y esto que voy a decir pues no se puede decir en las sentencias porque no es el caso. La sentencia es para resolver casos, no para hacer, digamos, tratados de doctrina ni nada por el estilo. Pero yo creo que, repito, tanto el fallo como las críticas me parece que están sentadas en modelos de justicia diferentes. Entonces, por ejemplo, uno escucha las críticas fuertes al fallo es que es un problema de costo y es un problema de incentivos. Es un problema de costos porque tratar de incentivar políticas preventivas relacionadas con las infecciones intrahospitalarias es imposible. Y eso tiene unos costos muy altos que ninguna institución estaría, y menos una institución privada estaría, porque eso se transmitiría inmediatamente a los costos del contrato y de la relación médico-paciente. Entonces, es un problema económico, digamos, y de otro lado se dice que es un desincentivo para las instituciones hospitalarias que inmediatamente van a hacer una discriminación de pacientes para tratar de no atender a aquellos que puedan tener un mayor riesgo de infección nosocomial porque hay posibilidades de detectar eso. Repito, yo creo que quienes hacen ese tipo de juicios simplemente están adoptando uno de los modelos de justicia existentes, que es particularmente lo que se llama el modelo económico o el modelo de análisis económico del derecho, en donde lo más importante para ellos y en donde su visión de la justicia es una visión en términos de eficiencia, que lo que se debe garantizar es la eficiencia por encima de cualquier otro valor. Pero además de eso, yo creo que hay otros modelos que también resaltan otro tipo de valores adicionales al de la eficiencia, que son el modelo que se llama el modelo de justicia correctiva, que trata de destacar el valor justicia en una situación difícil, y en donde, por ejemplo, ese valor justicia a su turno está apuntalado, como lo decía al comienzo, en una noción que cada vez adquiere mayor relevancia en este contexto de la responsabilidad médica, que es los derechos de los pacientes. Entonces, allí se suele generar una tensión entre el modelo que quiere privilegiar la eficiencia y un modelo que quiera privilegiar, por ejemplo, los derechos y la justicia general. Seguramente un modelo ideal es aquel que pueda combinar ambas cosas. El modelo que uno pueda, en resumen, tratar de resumir diciendo algo así como el modelo de las dos M's, el modelo del mercado y el modelo de la moral. En suma, doctores y doctoras, he tratado de mostrarles muy sucintamente el estado actual de la responsabilidad extracontractual médica hospitalaria, contándoles, sin embargo, previamente algunas de las características y supuestos de esta responsabilidad médica, y llegando a contarles la manera como habitualmente los jueces construyen
e interpretan las reglas de comportamiento para efectos de saber si hay un comportamiento desviado o no y determinar si hay falla o no, pero que hay otro tipo de responsabilidad que no tiene nada que ver con la falla, que es la responsabilidad objetiva a partir de la noción de daño antijurídico que traté de explicar sucintamente, y que estos debates de los casos más difíciles suelen tener explicaciones en modelos de justicia distintos, y dependiendo del modelo de justicia que uno quiera adoptar, puede saber si quedan incluidas todas las características de los fallos que tomamos o no. Eso es en general lo que querías contarles. Muchas gracias. Me gustaría, como dentro del auditorio tenemos no solo médicos, no solo anestesiólogos, sino también abogados, que nos presentáramos para que pues, no nos conocemos todos así más fácil, hacemos más amena la discusión. Mi nombre es Fabiola Alba, yo soy abogada de la Asociación Colombiana de Hospitales, y la asociación tuvo la amabilidad de invitarnos, la autoridad que no pudo venir, pero he venido yo. Yo sí debo decir, honorable magistrado, que realmente, si bien es cierto, uno entiende y reconoce de pronto una postura, y usted ha dicho aquí al final algo que, en mi opinión, resuelve un poco la duda de por qué este fallo, y es en el modelo de justicia con el que fallar. Pero la realidad hospitalaria sí definitivamente se ha visto muy afectada por el fallo, porque aunque se haya tratado de decir que no se ha cambiado líneas jurisprudenciales, que no estamos hablando de actividad peligrosa, que no estamos hablando de responsabilidad objetiva, cuando uno ve los supuestos y ve las conclusiones que se sacaron, uno encuentra, por decirlo de alguna forma, una contradicción, como que uno no logra establecer entonces si en definitiva estamos abocándonos a una actividad peligrosa. Por ejemplo, decir, y en temas de responsabilidad objetiva, si hay algo incierto y si hay algo difícil, y aquí pues están los médicos, es una atención a un paciente. Y hay un montón de características y escenarios que están dentro del área terapéutica que uno dice, ¿qué pasaría? Y dentro del juicio que nosotros hacemos con el sector hospitalario decíamos, damos el beneficio de la duda pensando en que se trataba de un fallo del Instituto de Seguros Sociales, que qué pena decirlo, pero las defensas eran muy buenas y ellos poco acuciosos seguramente fueron en la defensa técnica. Pero ¿qué pasaría, doctor Rojas, si por ejemplo usted mencionaba el tema del protocolo y el ceñirse de manera estricta a los supuestos? En materia de responsabilidad hay un factor especial y fundamental, que es el nexo causal. Si yo tengo esos supuestos de un protocolo y supongamos que uno de los ítems no lo cumplí, lo omití efectivamente por alguna razón, pero si yo logro demostrar que esa omisión no es la que me generó ese daño, en la teoría que está siguiendo o que siguió la subsección tercera, igual habría responsabilidad. En nuestra opinión y en la línea que ha seguido el Consejo de Estado o el tema extracontractual en Colombia, no, porque yo tengo que demostrar y llegar al convencimiento de que efectivamente fue la falta que cometí lo que generó ese daño. Porque si aún habiendo cometido la falta, no es esa falta la que me generó el daño al paciente, no debería haber responsabilidad por el simple hecho. Puede haber responsabilidad de otro orden, de tipo ético, de tipo disciplinario, de tipo administrativo, por ejemplo, Secretaría de Salud o ese tipo de cosas, pero no necesariamente se trata, y es un aspecto que nos preocupa mucho, de un checklist, usted cumplió esto, no lo cumplió, y entonces, porque entonces estaríamos casi que hablando como una responsabilidad casi que penal, y entonces donde hay una conducta típica, jurídica y culpable, porque aquí hay otros juicios de valor que se hacen. En el tema de protocolos, hay instituciones que adoptan sus propios protocolos, hay instituciones que se copian y hacen pedazos de uno y pedazos de otro, y no necesariamente a veces se cumplen con esa rigurosidad, y no necesariamente generan daño, y no necesariamente están mal. Nosotros estamos viviendo en este momento una situación particular, y es que, por ejemplo, la Secretaría Distrital de Salud, a propósito del fallo, resulta que ahora ni siquiera hace juicios de valor en las investigaciones administrativas, sino que dice, tu infección nosocomial, según el fallo del Consejo de Estado lo condeno, y ni siquiera está evaluando el contexto de la situación, no está mirando qué sucedió, no está analizando. Ahora,
Usted mencionaba también, doctor Rojas, que, por ejemplo, en el caso de que no hubiese un dictamen o que no haya un protocolo al que yo me pueda ceñir, hay otro tipo de pruebas que podrían entrar a reemplazarme eso, es decir, un testimonio técnico. Yo puedo sentar un par y que sea muy experto, yo puedo convencerlo de otra manera y demostrarle que aun cuando hay un daño no fui yo, no fue mi conducta o no fue la conducta del hospital la que generó ese daño. Entonces, la verdad es que sí consideramos que ha habido, que es un antecedente difícil de manejar en la práctica, que es un antecedente que, si bien previene, a mí me parece exagerado cuando dicen, no, pues entonces habrá situaciones en las que no quieran atender a los pacientes. Yo creo que yo soy de la filosofía que ni los médicos ni las instituciones, nadie se forma para decir, porque si es así, entonces nadie va a querer atender a nadie, porque yo puedo entrar sana y me caí y me fracturé, y entonces uno dice, es muy difícil extrapolar y decir voy a llegar al límite de que nadie quiera atender. No creería uno que se llegue a ese punto, pero sí, sin duda se genera en la colectividad y sobre todo en la población una sensación incierta, y nos preocupa también ahí en ese sentido el tema proteccionista, porque si bien es cierto, existen en Colombia, por ejemplo, en el caso de las acciones de tutela y en temas laborales donde puedo fallar por fuera de lo que me piden, a uno sí le preocupa que en materia tan técnica y tan delicada como la responsabilidad médica terminemos de pronto en unos casos así, en el que diga, yo lo tengo que proteger porque usted es la parte más débil, porque eso sí nos cambia el contexto entonces de lo que es la responsabilidad, porque yo tengo una obligación como demandante, porque si no me resulta también muy fácil, pero incluso perverso, que yo solo demando, no importa lo que diga o no importa cómo lo diga, pero allá me ayudan porque es que como yo soy el paciente. Entonces, nos preocupa porque sí debe haber unos mínimos que, aun cuando, si bien es cierto, el paciente obviamente es la parte que, por ejemplo, en la parte técnica pues la desconoce, y quien la conoce es el médico, y por eso es el médico y la institución el que demuestra que hizo todo lo que tenía que hacer, sí le preocupa a uno esa sensación que se genera como en el imaginario común de que no importa, yo todo lo demando, yo voy y digo allá lo que quiera, o no tengo la obligación de demostrar tanto porque como yo no sé y como yo fui la víctima, me van a proteger. Realmente sí, desde el sector hospitalario y desde el sector de Estado, yo tengo entendido que en otros escenarios se lo han manifestado porque en la práctica sí ha sido una situación difícil de manejar el procedimiento del caso. Entonces quisiera como preguntarle, recogiendo un poco lo que he dicho, es, ¿realmente está el Consejo de Estado en la línea de cambiar el modelo de justicia en cuanto a la protección de ese paciente? ¿O en verdad aquí hubo un caso muy particular, muy excepcional, en el que las pruebas hicieron que se emitiera este fallo? Es decir, si hubiese habido un escenario en el que yo le diga, a ver, efectivamente, el niño adquirió la bacteria, es una bacteria intrahospitalaria, yo hice todo lo que tenía que hacer, yo apliqué el protocolo, le di el antibiótico que tenía que dar, lo mantuve aislado, cumplí con absolutamente todo, y aún así me fue imposible evitar que ese niño sufriera el daño al que llegó. Eso se convierte, y así se había planteado en otras sentencias, en un riesgo irresistible para mí, es decir, yo no estoy obligado tampoco a lo imposible. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Es decir, en un escenario en el que yo hubiese agotado absolutamente todo lo que debiera hacer, ¿el fallo del Consejo de Estado hubiese sido diferente? Bueno, yo quisiera, aprovechando digamos, la disertación importante que hizo, tomar, además de la pregunta, algunas cosas de las que mencionó. Algunas cosas de las que mencionó la doctora. Lo primero es que en el fallo en realidad no se hace un cambio sustantivo en términos dogmáticos y del estándar jurisprudencial, salvo asumir que ese es un riesgo alea. No es un riesgo peligro, y creo que lo explicamos conscientemente, o suficientemente y conscientemente en el fallo. Espero que haya quedado así. Existían de hecho un caso del 2001 y un caso del 2009, en donde la jurisprudencia del Consejo de Estado había dicho que los casos de infecciones intrahospitalarias podrían ser resueltos a través de la responsabilidad objetiva, concretamente el riesgo. Lo que pasa es que en esos casos
digamos, fue lo que se llama técnicamente un obiter dicta, un dicho de paso allí, una opinión, porque el caso concreto en esos no era una afección hospitalaria, era un asunto médico, pero se aprovechó para establecer eso, se mencionó. La diferencia de este caso es que sí lo fue, y entonces se aplicó la teoría del riesgo, primero. Segundo, los casos de infecciones nosocomiales no necesariamente son responsabilidad objetiva. Puede haber casos, y hay al menos uno que se cita en el fallo, en donde se es condenado por falla. La infección nosocomial se encontró que había habido, y la falla en qué consistió, según ese otro fallo que se cita allí. Y es que durante el mismo periodo, 3 o 4 días, hubo distintos pacientes afectados por la misma bacteria. Y entonces, digamos, eso para tratar de determinar la falla, uno diría, eso fue válido para el primer paciente, pero no para el 10º. Si no se hizo absolutamente nada en relación con eso, ahí habría una omisión de comportamiento preventivo. Entonces, digamos, no es que se excluya eventualmente la posibilidad de la falla para llegar a una responsabilidad por infecciones intrahospitalarias. Hay por lo menos ese caso. En este caso también se exploró, como decía, las posibilidades de falla y no lo encontramos. Y no es que yo no sé si le entendí bien esa parte de la disertación, no es que aquí sea un caso específico, yo creo que la tendencia es más generalizada, que es por donde creo que iba su reflexión más preocupante y más gruesa, para decirlo con honradez. ¿Por qué creo que es más generalizada? Ni siquiera en ese caso estaba invocada la responsabilidad objetiva. El demandante había pedido era falla. Y nosotros, sin embargo, como lo sabe muy bien, tenemos la potestad de coger los mismos hechos y aplicarle una regla totalmente diferente a la que se haya invocado, en este caso la falla, lo que se llama el iura non curia. Coger los hechos y nosotros establecemos el derecho, ¿verdad? Pero esa tendencia yo creo que no es aislada. Si uno mira nuevamente lo que son las decisiones del 91 para acá, tanto de la Corte como del Consejo de Estado, en muchos temas montados sobre el tema del daño antijurídico y la fuerza de los derechos en general, yo creo que eso puede estarle dando un ambiente a lo que podría ser ese nuevo modelo. Yo creo que esa es una tendencia más generalizada. Lo que uno quisiera, porque digamos es preocupante, a mí me hacían en Medellín la pregunta del millón. Me dijo, seguramente el asesor jurídico, me dijo, bueno, si usted fuera el abogado nuestro, ¿qué haría en ese caso? Yo le dije, haría 3 cosas. Si se mantuviera ese escenario. Lo primero, entraría en conciliaciones en todos aquellos casos en donde se esté caminando en ese sentido. En conciliaciones judiciales o extrajudiciales. Trataría de hacer eso. Segundo, movería la agenda pública para tratar de meter el modelo francés. Yo creo que eso de que es inviable, de que es políticamente, económicamente complicado, que es muy costoso, habría que mirar los costos y beneficios en eso. Pero la gran pretensión que en realidad tiene el caso, me parece a mí, y así se trató de explicar en una de las órdenes que se dio, es mover a más no poder una política preventiva en relación con el tema, a fuer de saber que en todo caso llevar a cero eso es imposible. Eso, digamos, es claro para nosotros. Ahora, en relación con yo no sé si con eso respondo la pregunta final. Yo sí creo que hay una tendencia, o la reformula con ocasión de una reflexión suya anterior. Si se hubieran presentado todas las pruebas, no sería el caso, yo creo. Mire, pasa lo mismo nuevamente, pasa lo mismo con todos los casos de responsabilidad objetiva. Porque es que esa es la razón de ser de la responsabilidad objetiva, que no hay un problema de mal comportamiento, hay un problema de daño que alguien tiene que asumir. En Francia lo asume solidariamente todo el mundo. Aquí de alguna manera todo el mundo, pero a través del erario público con ocasión de una decisión judicial. Y finalmente lo terminamos pagando todos. Y yo creo que sí hay en la balanza eficacia
digamos, y derechos, hay un desbalance, si quiere llamarlo teórico o ideológico o dogmático, pero es una opción que se ha tomado por parte del Consejo de Estado, de la que yo estoy totalmente persuadido, digamos, de hacer ese tipo de inclinación en favor de los derechos de una víctima como tal. En ese sentido, doctor, si hablamos de una responsabilidad objetiva o una posible línea, ¿se circunscribe al aspecto de la infección intrahospitalaria o el propósito es llegar a una línea de que la responsabilidad médica en Colombia sea de tipo objetivo en las diferentes aristas? ¿O es la característica de esta? Esa, yo creo que, claro, yo creo que es que los demás en realidad son casos de falla. Los demás son casos, yo creo que no sería para tener una responsabilidad objetiva por todo, por el diagnóstico, ya me acordé de otra parte de su pregunta que me pareció interesante, que vale la pena conversar un poco sobre eso. Y ese, hace todo, ¿cómo fue que lo planteó? Lo del protocolo. Cumplo todo en el checklist, pero falta uno, pero no genera el daño. Ese es un punto que, sin embargo, en el que, sin embargo, hay que examinar cuál es el daño que se causa y que se reclama. El ejemplo es, en parte el que les puse aquí, pero ahorita doy otro, del consentimiento informado, de la falta de consentimiento informado en relación con una operación que ella necesitaba y que fue exitosa, como la ligadura. Digamos, una señora que multiparturienta, se dice, 10 hijos, la pobreza extrema, llega para el 11º cesárea, la pobreza aún más extrema, y pues pareciera ser sensato que a la señora se le haga el favor, ya que están en el tema, porque supongamos que está adormilada por la razón que sea, y pues hagámoslo de una vez, porque si hay un favor que hay que hacer es ese. No pasó nada al paciente, fue exitoso, ella lo debería agradecer, pero el daño no fue esa operación exitosa, sino la falta de consentimiento, que es, digamos, es un deber normativo el que se omitió, entonces depende del daño. Y ese es exactamente, por ejemplo, el caso de lo que la jurisprudencia de responsabilidad falla con el nombre se me escapó ahorita el nombre, algo así como daño autónomo, que es la idea de, la misma idea, es que tiene otro nombre que ahorita no recuerdo exactamente, pérdida de oportunidad, la pérdida de oportunidad, o del chance. ¿Qué es la pérdida de oportunidad? El ejemplo habitual, que lo fallamos frecuentemente. El señor tenía una patología de esas dramáticas y estaba, en opinión del médico, a 3 días de morirse. Voy a hacer una caricatura para poder explicarlo bien. Y lo que se le hiciera al señor, lo que se le hiciera, eso no iba para ningún lado. El tipo se va a morir, y se va a morir en 72 horas. La falta de atención debida a ese paciente que se va a morir se indemniza como pérdida de oportunidad de haber estado esos 3 días debidamente atendido conforme a los protocolos de ética médica, inclusive al protocolo jurídico. Entonces depende un poco, no es porque en el checklist hubo algo, pero ese algo no tuvo ningún nexo de causalidad, que usted sabe que eso se examina bien, o se trata de examinar bien, pero depende es un poco la reclamación que se haga, el tipo de daño que finalmente, que a veces es, como en estos 2 ejemplos, no es ese daño adicional allá, sino un poquito más acá. ¿De acuerdo? Yo soy anestesiólogo, no tengo el soporte jurídico de la doctora, pero con todo el respeto a mí se me hace una sentencia riesgosa, porque expone al médico y expone a las instituciones a demandas y a una cantidad de dificultades en el ejercicio inmensas. Comprobar que una infección que se adquirió en una institución es nosocomial, el diagnóstico no es tan fácil, es complejo. Hay muchísimos factores por los cuales un paciente se puede infectar.
por su estado inmunológico, por el tratamiento, algunos medicamentos que deprimen su sistema defensivo. Y en cambio sí es muy fácil que cualquier familiar demande al médico, demande a las instituciones. En ese aspecto me parece que es una sentencia un poco precipitada de ustedes con todo el respeto. Yo creo que más que una sentencia riesgosa, es una sentencia compleja con consecuencias, digamos, en el sector importantes. En primer lugar, un poco como lo traté de decir antes, en este tipo de situaciones, particularmente en este tipo de situaciones, el médico nada tiene que ver. El comportamiento del médico nada tiene que ver. Digamos, es absolutamente ajeno a la situación, como tiene que ser. Por eso es por lo que he tratado de explicar que no depende del sujeto, sino del daño, el tipo de indemnización que se hace. Que sea un factor de demanda permanente, yo no creo que sea, digamos, en razón de del comportamiento debido o no debido tanto del médico como de la clínica, sino primero del reconocimiento fáctico de un daño que se pretende ser resarcido. Y yo creo también, nuevamente, vuelvo a la noción de los derechos, de la identificación de que la gente cada vez más incorpora dentro de su cultura general tener derechos a. Yo creo que es eso lo que hay. Y un fallo de esto lo que trata de mover, repito, es un poco esa agenda. Yo insistiría en la pertinencia de mover la agenda política para efectos de determinar quién asume el riesgo, quién debe. Y yo sí me mantengo en la línea, así después se ha derrotado en algún otro escenario de jurisprudencia, que en este no fue, en esa línea de garantía y protección del más débil. Es posible que sea una tendencia política, moral, teórica, ideológica, pero digamos, esa es mi formación y yo creo que debo ser honrado con mi formación y con mi postura moral en ese punto. Y es legítima, doctor, pero entonces ahí estaríamos un poco ahí, entonces, ¿qué es lo que se va a evaluar? Es decir, si nos pasamos a esa línea, que es completamente loable, no pretenden decir pues que más o menos pues estuvo usted de mal y pues le pasó y se fregó, no. Pero si uno llega a si nos vamos al punto ese de una balanza de derechos y de justicia, ¿en dónde queda el juicio de responsabilidad? Es decir, entonces hubo un resultado, porque por ejemplo la redundancia, en el ejemplo del riesgo excepcional, el tema de las tomas de guerrilleras, o cuando por ejemplo el Estado o el Ejército llega a un área y por proteger a la población termina causando un daño o termina causando los mismos daños que causó la guerrilla. Cuando uno analiza el tema de la actividad médica, y se lo digo porque yo hacía el ejercicio, yo decía, ¿en qué momento junto ese comportamiento de falla o lo hago similar en una actividad tan peligrosa y tan distinta y que tiene unos propósitos tan diferentes como es la actividad de la Fuerza Armada y el tema de protección que debe tener el Estado frente a lo que es la actividad médica, que entraña tantos otros criterios y tantas otras aristas que lo hacen en especial delicada y sensible, y que aun cuando aquí esté evaluando la falla de una institución, si hay el comportamiento directo o la acción directa, mejor, de un agente, hay un médico que está ahí. Y si por ejemplo en el caso de una infección, bueno, una cirugía pues está el cirujano, pero por ejemplo en el caso de una infección intrahospitalaria, hay una serie de profesionales de la salud que intervienen de una u otra forma en la mitigación de ese riesgo y en la prevención de ese riesgo, pero que si aún así se concreta, y esa es la parte en la que a uno le da angustia, porque uno dice, ¿cómo comparo, cómo puede ser igual una toma guerrillera o una toma, no sé si la palabra es la correcta, no, una acción del ejército que genera un daño con la acción que se da en el entorno hospitalario?
Mi nombre es Alejandra Galvez, yo soy jefe jurídica del Hospital La Samaritana y también como en el mismo sentido, yo estoy de acuerdo con usted de manera teórica en que las víctimas en últimas quedan desprotegidas en casos como estos, si no se adopta el régimen de responsabilidad objetiva. Pero yo considero que sí desdibuja el régimen de responsabilidad imputar eso a un hospital, imputar ese daño a un hospital, porque el juicio de responsabilidad no es solamente concentrarse en el daño, sino también en la imputación. Y si es un daño que yo no puedo ni por acción u omisión, o sea, si es un daño que se produce sin mi intervención por acción u omisión, pues yo considero que no puede ser imputable a mí, yo no puedo entrar a responder. Yo estoy de acuerdo con que deben establecerse fondos de solidaridad, igual lo pienso en los temas de atentados terroristas, pero yo no creo que necesariamente sea imputable a un hospital con el agravante, y no porque yo acoja el análisis económico del derecho o esa postura, que por ejemplo en el caso del hospital, los hospitales son empresas sociales del Estado, o sea, tienen que ser autónomos de manera, en su patrimonio, tienen un patrimonio propio, y para un hospital asumir esa carga financiera es realmente muy complicado, sobre todo cuando, como se bien lo dice, uno no podría repetir, por ejemplo, contra el médico, porque no hubo ninguna acción o omisión de un médico, no hubo ninguna acción o omisión de nadie. Entonces, un hospital termina asumiendo eso cuando en últimas no tiene de alguna forma nada que ver en el daño, diferente a que llegó un paciente a ser atendido y adquirió una infección. Eso por lo menos a mí me preocupa, y sí, digamos, me planteo el tema del riesgo o del riesgo ALE, porque en últimas el hospital al hacer una intervención, pues realmente la intervención no es en beneficio nunca pues del hospital, sino por supuesto del paciente. Entonces que un hospital termine asumiendo, digamos, toda la responsabilidad del riesgo, por mucho que proteja realmente los derechos de las víctimas, pues termina siendo una carga desproporcionada. Entonces no sé, si ya, me imagino que ya le habrán planteado eso antes. Yo como anestesiólogo pues aprovecho mi ignorancia en el derecho, pero me uno a lo que dicen las dos doctoras, porque en las mismas diapositivas nos muestra usted que la infección nosocomial no se puede llevar a cero. Creo que no existe ningún sitio en el mundo donde hayan logrado esa belleza de llevar la infección nosocomial a cero. Lo máximo que hacemos nosotros todos es tratar de utilizar todos nuestros conocimientos para tratar de que no haya infección nosocomial, pero indudablemente que las bacterias nos van ganando. O sea, cada día aparecen nuevas resistencias. La industria farmacéutica trabaja buscando nuevos antibióticos, pero en poco tiempo esos antibióticos ya las bacterias los han logrado superar. Entonces se pregunta uno, en estos casos, en que, bueno, todo el mundo ha reconocido aquí que el paciente sufrió un daño y que hay que resarcirse, ¿sí? Y creo entender pues de este riesgo objetivo, que no importa si hicimos todo bien, hay que resarcirle el daño al paciente, pero ¿por qué tienen que ser los médicos o los hospitales que trataron de hacer todo bien? Porque no va nadie allá a trabajar con ganas de hacerle daños a los pacientes, al contrario, nos mueve todo lo contrario, tratamos de que salgan bien, de poderles ayudar, a eso dedicamos nuestra vida. Entonces, sí, estamos de acuerdo, el paciente sufrió un daño, hay que resarcirse, pero ¿a qué hora este riesgo objetivo se vuelve en contra de los que estamos prestando el servicio? ¿No será responsabilidad de alguna otra institución? Creemos un nuevo seguro, ya tenemos seguros pues demasiados, y uno de los seguros que estamos pagando es el seguro de salud, y hay un fondo ahí, ellos son los que tienen el dinero, el que lo mueven, pero aquí tratando de proteger al más desprotegido, se está perjudicando a otros que no están tan bien protegidos, porque no son las IPS ni menos los médicos los que manejan el dinero y son capaces de suministrar estas indemnizaciones. Entonces creo que es lo que yo veo en esta sentencia, o sea, a qué hora resulta
que este riesgo, visto de esta forma positiva, pues para mí, se volvió en contra de los que están tratando de atender a los pacientes. Y teniendo en cuenta que se están recolectando billones de pesos en salud, pues hombre, sí, reconozcamos eso, y no solo en esto, sino en otras cosas, en donde se siguieron los protocolos, se trató de ayudar al paciente, sin embargo, el paciente sufrió un daño. No hay un culpable, pero hay que reconocerle esa indemnización al paciente, por lo menos para que desde el punto de vista económico tenga alguna satisfacción. Pero ¿quién la debe reconocer? ¿El que menos plata tiene? ¿O habrá otra forma de lograr ese objetivo? Perdón, doctor. Claro. Para que después ya... Okay. Yo me uno un poco a los comentarios que han hecho, pero efectivamente también estoy un poco de acuerdo con usted, doctor Rojas, y es que efectivamente no tiene por qué pagar el paciente. O sea, si hay algo que todos tenemos seguro, es que aquí, por ejemplo, estamos nosotros, unos abogados, otros médicos, otros anestesiólogos, cada uno tenemos diferentes formas de... Cada uno de nosotros tenemos, digamos, diferente profesión. Y probablemente yo no voy a ser abogado, y yo tampoco, y el resto de abogados no van a ser médicos. Pero lo que sí estamos seguros es que todos vamos a ser pacientes. Y en eso sí tenemos que tener nosotros claridad de que todos vamos a ser pacientes. Probablemente ahorita por nuestros cargos y por nuestras profesiones como tal, probablemente pues cada uno de nosotros defendemos de donde venimos. El problema yo sí creo que en parte lo que dice el doctor Valero, y es, oiga, definitivamente el paciente no tiene por qué pagar las consecuencias, no de lo que nosotros hacemos, digamos, mal, porque creo que ninguno de nosotros actuamos de mala fe, de decir, oiga, es que no me voy a bañar las manos solo para que él adquiera esta infección como tal. Creo que ninguno lo hacemos, absolutamente nadie lo hace con ese sentido. Sin embargo, la institución también, la institución dice que yo quiero que aquí tengamos los mejores resultados, que los índices de infección nosocomial, que todas esas cosas sea lo mejor para mi paciente como tal. Y al final, ¿quién se la gana? El paciente. Y uno dice, yo tenía la mejor intención, la institución tenía la mejor intención, el paciente fue el que terminó llevando las consecuencias, lo tiene que pagar el paciente. Y aquí ya viene una pregunta, es, oiga, ¿no será que nos falta más bien es un poco ese pago, quién lo debe asumir? No es el paciente. Y ya creo que en eso estamos todos de acuerdo, que no debe ser el paciente. Que alguien lo tiene que pagar, no sabemos quién, probablemente tampoco es el hospital por sí solo, tampoco es el que lo tiene que hacer por argumentos que ya se han dado, pero alguien lo tiene que pagar. Y yo sí creo que aquí es algo muy importante, porque es que finalmente todo termina siendo económico. O sea, todos estamos de acuerdo que no es el paciente el que tiene que pagar, pero al final decimos, no, lo que pasa es que eso es un sobrecosto para que lo empiecen a asumir. ¿Qué empieza también a hacer las EPS o las aseguradoras? A decir, si eso es nosocomial, si el consejo dijo que eso era responsabilidad de la institución, yo no lo pago. Medicare en Estados Unidos, perfectamente ellos dijeron, todo lo que sea eventos adversos, todo lo que sea una complicación, digamos, no lo asumen como tal. Pero, sin embargo, ellos también son actores dentro del sistema, o sea, dentro de ese proceso, dentro de ese servicio que usted mostraba ahí, doctor. Entonces, probablemente la cosa es que nos falta llegar todavía más, es, bueno, ¿quién asume, quién responde, digámoslo así, por eso que le acaba de pasar? Sí, como les decía, nosotros dos, la institución, el médico, no teníamos la intención de hacer daño. Oiga, sin embargo nos echan la responsabilidad. Nosotros probablemente no somos solo nosotros, sino hay más gente que tiene que pagar. Entonces, ahí viene una discusión bastante complicada, porque otra vez, y volvemos a otra cosa, y es el deber ser. ¿Cuál es el deber ser? Y otra vez, por eso arranqué diciendo, todos vamos a ser pacientes. A nosotros nos gustaría, y yo también trabajo, además de como anestesiólogo, trabajo como intensivista, y usted puso un ejemplo, y eso creo que tiene que llegar hacia eso, es, oiga, ¿qué pasa si me ponen un tubo
dentro de la tráquea, ya después de 24 horas aumenta el riesgo de que yo adquiera una infección pulmonar nosocomial. Y resulta que, por decir algo, necesitaba el tubo por lo menos 48 horas, como pasa con los pacientes con traumatismo craneoencefálico. Está en protección cerebral y se da por lo menos 48 horas. Ya el solo hecho de lo que yo voy a hacer ya implica un riesgo como tal. Sin embargo, ya eso son cosas que uno tiene que en ese momento decir, oiga, ya empiezo yo a exponerme en ese sentido a la infección nosocomial. Entonces, ahí viene una discusión que es muy interesante y es lo que usted mismo planteó al final, es, oiga, cómo probablemente empezar a esa lógica, empezarlo a separar, a tener unos grupos, a tener una jurisprudencia, digamos, por grupos, porque probablemente eso también nos va a llevar a que hagamos nosotros otras cosas desde el punto de vista, porque también es cierto, y es que esto nos pone a pensar, o sea, y el hecho de que estemos acá es porque nos puso a pensar, nos puso a lo que nosotros estamos haciendo, y yo creo que cada vez vamos a querer hacerlo mejor, pero también necesitamos de pronto es que ustedes nos den más luces respecto a eso. Y aquí viene otra cosa, que por ejemplo, y era un ejemplo de eso que ustedes, esos tantos ejemplos, de otro consejo que sacó, otro fallo que sacó el Consejo de Estado el año pasado por una paciente hace 20 años que quedó parapléjica en un hospital de Caldas por una anestesia subaracnoidea, que finalmente el fallo decía, sancionan al hospital como tal, y decía, mire, si bien es cierto no hay una relación directa para que eso pasara, encontraron una falla y eso sí fue que no hubo valoración preanestésica y obviamente por eso fue que se sancionó como tal. Esos ejemplos, de eso uno aprende muchísimo, o sea, de eso uno aprende mucho porque eso nos ha hecho que nosotros también cada vez hagamos las cosas mejor, pero también es hasta dónde también ser justos, digámoslo así, con todos los que tenemos que ver en ese proceso, en esa cadena, porque aquí también incluye, o sea, los recursos que el Estado asigna para eso. Oiga, solo es la institución, porque ahí, por ejemplo, lo que dice la doctora, la institución probablemente también es uno de los entes que son el lado débil dentro del sistema. Nosotros somos uno de los entes, el lado débil dentro del sistema, probablemente no somos los fuertes. Entonces, ¿cómo tratar de, ya hay uno más débil, pero también hay otros débiles, cómo también protejo a estos otros para que todo el mundo responda? Esa sería la pregunta, o sea, cómo tratar de generar esa equidad o esa justicia para que todo el mundo realmente se haga responsable. Por lo que le digo, ahorita todo el mundo, la aseguradora va a decir, yo no pago eso. Y probablemente ella sí tiene los recursos para pagarlo. Mejor todavía. Yo no soy ni médico ni abogado, soy un común de los mortales, pero encuentro pues muchas cosas interesantes y me pica la lengua si no pregunto. Hay un punto que trataba el doctor Rojas y un punto que trataba el doctor Pérez, que yo pregunto quién podría conciliar eso. El doctor Rojas dice es un poco enseñarle a la gente el tener derecho a, y en Colombia y me imagino que en el mundo se da que se abre una puerta grandísima, y aquí que sabemos que todo el mundo mira a ver dónde hay plata, a ver yo dónde puedo sacar. Entonces ese roto por donde se va a venir una cantidad de demandas con o sin tener derecho a. Y entonces ahí es donde uno dice, no, pues yo trato de preguntar y saber, porque es que el patrimonio de mi marido es el mío también, y hasta dónde se puede ver afectado. Pero está el derecho de los pacientes, que son los más débiles, y es quién puede conciliar esas dos partes, ese tener derecho a, pero que sea realmente justo, y ese, el que el paciente no quede desprotegido, ¿quién lo paga? ¿El bolsillo de quién? Que en final pues será el de todos los, el de todo el mundo, porque sale por los fondos del Estado, y el Estado saca los fondos de lo que pagamos todos. Pero hasta dónde es tan complicado y tan difícil el acoger, por ejemplo, lo que se hablaba de la justicia, bueno, no sé cómo se dice, francesa, que es el adoptar ese tipo de seguros donde haya una gran bolsa que esté disponible para esos casos y está plenamente establecido. ¿Quién en nuestro país
puede conciliar esas cosas para que se llegue a algo como eso. Lo que pasa es que aquí el doctor Pérez creo que me absolvió ya buena parte de las inquietudes. Y le agradezco su generosidad. Es la primera vez que escucho un argumento a favor de la sentencia, que he dicho por una persona que está al frente de responsabilidad. Eso es costoso, doctor, no se preocupe, que eso siempre es costoso. No, mire, voy a empezar por lo que ha preguntado Elsa, que es que puede ser teóricamente la respuesta más fácil. Efectivamente, una de las cosas que nosotros deberíamos pensar con ocasión de todo este debate, para efectos de conciliar esos dos extremos, es el monto de la indemnización. El monto de la indemnización. Si nosotros cambiáramos, dada la excepción, estoy aquí haciendo una especulación grandísima porque esto, yo creo que si lo llego a plantear allá, eso sí es un revolcón. Pero uno podría explorar, por ejemplo, lo siguiente, y conciliar entonces un poco el asunto. Dada la particularidad del caso, la importancia y el impacto y las preocupaciones que se tienen con eso, que yo sí creo que cada vez son preocupaciones económicas fuertes las que están en la base y tienen razón. Seguramente hay otras, pero hay unas preocupaciones económicas fuertes. Entonces, pues, ¿cómo le salimos al país a esa preocupación económica? Seguramente cambiando los criterios que en este momento se tienen para las indemnizaciones. Los criterios de indemnización del Consejo de Estado son generosísimos, generosísimos. Y digamos, un abogado se puede enriquecer con 3 casos. Y es así, es así. Entonces, porque allí hay que pagar daño emergente, lucro cesante, este perjuicio a la salud que va desde, mejor dicho, cualquier derecho a la honra, no sé qué, a la otra, que todo va sumando. Y el lucro cesante de una vida probable que cada vez es más larga, de este bebé de 9 años que se supone que iba a vivir entonces 70 años y que iba a ganar un salario mínimo a partir de los 18, eso vale un jurgo de plata. Y ese puede ser uno de los aspectos en los que uno podría revisar, porque si uno logra establecer unos criterios indemnizatorios, digamos, sensatos, pero casi que ejemplificativos, casi que orientadores, porque lo que importa a la jurisprudencia no es la indemnización, sino el asunto grueso de quién debe asumir ese costo y cómo mover un poco la prevención a cero, que no se logra, pero es un criterio orientador a seguir, un propósito que, entre otras cosas, si bien se mira ese propósito, se puede convertir en un indicador importante, porque entre más a cero esté aproximado, pues mayor es el índice de calidad de la institución. Y uno podría decir, mire, le interesa a la jurisprudencia llamar la atención y reconocer el derecho y hacer notar, digamos, una noción de dignidad que hay que desarrollar allí, hacer notar la aplicación concreta de la noción de responsabilidad objetiva, porque hay argumentos normativos para sostenerlo. Y cuando pongo el ejemplo de la guerrilla, no es porque se pueda parecer, sino para ejemplificar, valga la redundancia, el tema de responsabilidad objetiva, no es por otra razón. Pero donde uno podría decir, por cierto, exagerando, que el nosocomio es la guerrilla, digamos, el ejército no está haciendo, en las tomas guerrilleras, la policía lo que hace es defenderse, como lo que haría un infectólogo, barriendo, limpiando, atento, como haría la policía, haciendo una estrategia para que no venga el nosocomio a meterse, y sin embargo se mete y hace lo que hace, porque por cierto está por ahí infiltrado hace rato el nosocomio. Valga la imagen así. Pero entonces, que eso es lo que interesa finalmente, ese tipo, si estamos montados en justicia correctiva, los valores que hay involucrados allí de justicia, de derechos particularmente, se pueden, digamos, reconocer. Y entonces generar unos criterios de indemnización bien diferentes. Ese puede ser una salida. Entonces ya no habría la preocupación de atender el caso, que es lo que estaría pensando, por ejemplo, las instituciones hospitalarias, porque van a quebrar la institución,
sino saber que ahí están llamando la atención sobre un caso más de nosocomio para que atienda no el caso, sino la prevención de la institución, e invertir ahí y no gastar allá pagando. Esa puede ser una salida que me parece que aproximaría esos dos extremos. La otra que había mencionado un poco al comienzo, en el caso concreto solamente se dijo que quedaba eximido si se demostraba por parte de la institución que la persona traía la infección. Y eso efectivamente es bien complicado, es bien costoso, pero hay alguna vez hablando y escuchando a un infectólogo sobre el tema, digamos, hay ciertos avances que permiten identificar patrones que determinan que esa infección, esa bacteria es necesariamente, y hay un listado de bacterias que se sabe que necesariamente están en el cuerpo. Y hay otro listado de bacterias que se sabe que necesariamente están en el hospital. Entonces uno puede decir, cuando con base, y eso es un tema científico, cuando eso se puede constatar, uno puede decir, tiene formas de identificar el eximente. Si efectivamente se demuestra que esa infección la causó tal bacteria y estaba en el listado de que son de las que están en la boca permanentemente, pues digamos ahí. Y en la mitad, que es lo que yo quisiera explorar en un caso que está por resolverse, en la mitad está, va a salir un caso en algún sentido. Pensando, a mí me tiene muy trasnochado todo este tema también, tratando de acertar, de lo que se trata de ser justos y acertar. Miren los dos extremos para el eximente, el que científicamente se puede demostrar que habita con uno, y entonces llegar, como me explicaba el infectólogo, ahí el riesgo es el riesgo del ser humano, porque están conmigo. Y allí es el riesgo del nosocomio que está ahí. Y en la mitad decía está cuando el riesgo de ser la bacteria que está en el ser humano se le cambian las condiciones. Y el ejemplo típico es la intubación, en donde las bacterias, por ejemplo, de la boca, el caso no es de intubación, el que yo tengo, pero las bacterias que están en la boca, que se necesitan, entre otras cosas, ahí como las que pueden estar en el intestino, por ejemplo, apenas les cambian las condiciones, ¿verdad?, inmediatamente se vuelven agresivas y tiene, digamos, un desempeño completamente diferente. Ese es el punto de quién responde ahí, cómo se pasa ahí. Creo que hay ahí un tema para explorar, para ver los eximentes. Y el otro me parece, volviendo a la pregunta inicial, el tema de los ajustes indemnizatorios. Es posible que, de hecho, si ustedes notan, esa es una tendencia cada vez mayor. La preocupación mayor que tiene el gobierno, en general, de este gobierno particularmente, es una preocupación económica. Y están todos los indicadores, y usted como abogado sabe de qué estoy hablando, mostrando eso. Se creó una oficina de defensa del Estado que no existía, por eso entonces cada institución hacía lo que podía y habían defensas pésimas. Y entonces bastaba demandar y pues como no se defendió el otro, pues lo condenaban. Hay una institución funcionando y en donde la razón de ser de esa institución fue, y ustedes lo habrán visto de pronto en los titulares de prensa, el Estado es condenado anualmente a 162 billones de pesos, anualmente. Hicieron un cálculo no sobre las condenas, sino sobre las pretensiones. Los abogados piden todo lo que quieran, pero bueno. Pero es para decir, hay un hueco fiscal. Acaba de salir, si vieron en el tiempo antes de ayer, me parece, otra vez responsabilidad objetiva. Se condena al Estado porque salió una ley del Congreso que la Corte declaró inconstitucional, el caso del Goodyear. Y eso es un hueco fiscal enorme, en donde el Congreso hizo lo que tenía que hacer en su entender, en una interpretación razonable de que esa era la ley que había que hacer, y la Corte le dijo no, esa no era la ley que había que hacer.
y Goodyear con ocasión de la primera ley había tenido que pagar un poco de impuestos, entonces devuélvame pago de lo no debido. Eso es un debate también ahí grueso. Yo creo que estas discusiones son siempre útiles para mirar nuevamente los casos. El Consejo de Estado y yo particularmente como ponente de este caso no he sido sordo a las preocupaciones, a los llamados, a los aprendizajes de mucha minucia, por cierto, para distinguir resistencias de multiresistencias, por ejemplo, que son otras formas de caracterizar quién lo tiene para efectos de los excrementes. Y bueno, yo creo que el doctor Pérez ha hecho la pregunta esencial, ¿verdad? De quién asume el riesgo. Y yo le agregaría a eso de quién determina quién asume el riesgo. Si lo determina el juez o lo determina la ley. Si el modelo colombiano y chileno y argentino o el modelo francés y español. En España tienen algo parecido por ley del consumidor. Pero yo creo que, y la pregunta, y además la constatación adicional que ha dicho, me parece relevante, que yo lo dramatizaría un poco más, inclusive doctor Pérez, y es, piensen en que esta noche van a llevar su niño a un hospital y tiene una infección que no tenía por qué tener. Mala suerte, duro y difícil. Yo como juez eso me hace mucho ruido realmente tomar una decisión en ese sentido. Yo creo que hay caminos, hay rutas por explorar para tratar de hacer ese acercamiento. Solidaridad va a ser en el estricto solidaridad, llamamos solidaridad nacional, a la manera francesa. La razón de ser del seguro del modelo francés y está montado sobre la noción de igualdad y solidaridad social, más que nacional, solidaridad social. Aquí no está montado sobre solidaridad y el fundamento no es la solidaridad, sino un fundamento normativo del artículo 90 y del artículo 49 constitucional, de donde deviene, uno, el servicio de salud no tiene por qué ser un servicio, o mejor, dicho positivamente, el servicio de salud es un servicio público esencial y es un derecho. Entonces es independiente de que se acabe esta o esta institución, el Estado tiene que prestar el servicio de salud. Por eso, una de las críticas que en su momento se hizo es que este fallo estaba generando un dilema ético, ¿no? Y entonces que el médico va a pensar si lo atiende o no. No tiene opción el médico. O lo atiende, o lo atiende, o lo atiende. O si no, no tenemos un Estado. Tendríamos que inventarnos una forma de organización social bien diferente. Pero la que tenemos impone deberes normativos al Estado. O si no, sería un Estado inviable, sería un Estado fallido totalmente. No seríamos Estado realmente. Entonces, de acuerdo con esa noción de Estado que tenemos, tiene que prestar ese servicio público esencial porque normativamente así está establecido. Entonces el fundamento es normativo, artículo 90, artículo 49, particularmente el artículo 90, de donde se ha extraído la noción de responsabilidad objetiva dentro de esa, la responsabilidad por riesgo. No es un fundamento de solidaridad. Bueno, les agradezco muchas gracias a todos por haber venido, al magistrado, mucho gusto, por haber venido y haber soportado aquí con paciencia todas nuestras inquietudes y todas nuestras recomendaciones. Espero que en este próximo fallo que está analizando, pues todo este recorrido que ha hecho por diferentes sitios lo tenga en cuenta para que, pues, no para decirle que no duerma unas noches, sino para que escuche el clamor de los abogados y de los médicos que estamos trabajando en la salud. Muchas gracias. Ha sido muy productivo para nosotros. Muchas gracias, mucho gusto.